al centro de la diana. ¿Cuántos han jugado alguna vez al arco o a los dardos? ¿Alguno ha jugado alguna vez a eso? Bueno, quizás algunos. Me resulta importante y el título es profético porque ya desde la semana pasada, el domingo, tuvimos la ocasión de poder escuchar al pastor Efraín González, que estaba con nosotros. Hicimos una reunión unida con los hermanos de Brunete y también la sede que tenemos en el Escorial, y fue de mucha bendición. Los que estuvieron, ¿fue de bendición? ¿Dios os habló? Bueno, me alegro. A mí personalmente me habló mucho y me ha dejado con algo en mi mente, en mi corazón. Dios ha venido a sembrar lo que muchas veces perdemos, que es el ánimo. ¿Cuántos se han sentido desanimados alguna vez en su vida? Todos. Yo creo que es algo con lo que el ser humano luchamos continuamente y tenemos altibajos en nuestra vida. A veces nos sentimos que nos comemos el mundo y a veces el mundo nos come a nosotros. Pero ¿por qué he titulado al centro de la diana nuestra meditación? Vamos a leer un texto en el segundo libro de las Crónicas, donde encontramos en esos libros rápidamente un resumen de todos los reyes que pasaron por el gobierno de lo que fue el pueblo de Dios. Y en esas crónicas, también en los libros de los reyes, podemos encontrar cosas muy interesantes. Pero si tuviésemos que describir de una manera muy resumida de qué se trata toda esa descripción y por qué Dios quiso dejarnos escrito todo eso, es sencillamente para que pudiésemos ver e identificar que hay hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios y hay otros que no. Y ese es el gran desafío que tenemos el ser humano. Es elegir entre el bien y el mal. Es elegir entre Dios o Satanás. Es elegir entre la vida eterna con Él o la vida eterna sin Él. Entonces, de esa manera tan, digamos, radical, tú y yo tenemos que continuamente escanear nuestro corazón y de una manera responsable, podría decir, transparente, deberíamos hacer una autorreflexión continuamente en nuestra vida si estamos en el camino correcto e incorrecto. Muchas veces esperamos que alguien esté detrás tratando de ejercer esa parte de ponernos o adentrarnos en el camino, darnos un buen consejo, a veces un tironcito de orejas. Y después tienes el grupo de personas que quieren caminar solos y son tozudos, cabezotas y piensan que lo saben todo, ya nadie tiene que corregirles, enseñarles, mostrarle, y a veces están de camino a darse contra un muro, pero quieren probar con su experiencia lo que es un buen golpe en el muro. Así que dentro de todo lo que podemos identificar que tú y yo podamos ser como seres humanos, es importante que entendamos que la palabra de Dios nos ha sido dada para que tú y yo continuamente estemos apuntando en nuestra vida para poder dar en el centro de la diana. De eso se trata. No es suficiente con que tú tengas un arco. No es suficiente con que tengas una flecha, no es suficiente con que sepas el concepto mínimo de cómo hacer para que la flecha salga desde el arco, sino que el objetivo es que como iglesia y que tú y yo de manera personal o en nuestra familia aprendamos a dar al centro de la diana. De eso se trata. Entonces hay gente que tiene arco, tiene la palabra de Dios y la pone ahí cerquita de donde duerme, en la mesilla de noche, y ahí coge polvo de lunes a sábado y después el domingo por la mañana a la iglesia vamos. ¿Y de qué sirve tener el arco si no lo usas? Después hay principios en la palabra de Dios que hasta te aprendes de memoria, versículos. A ver, algún versículo que hayáis aprendido. Todo lo puedo en Cristo que me... Bien, aleluya, una iglesia que conoce versículos, es una maravilla. Ahora, cuando viene un momento difícil, tienes el arco en la mesilla cogiendo polvo y la flecha
de los versículos que te aprendiste y que están ahí bien guardaditos en tu mente, pues viene la dificultad y te aplasta. Y de nada sirvió que tuvieses el arco, de nada sirvió que tuvieses la flecha. ¿Por qué? Porque no supiste darle a la diana. ¿Entiendes por dónde va el asunto? Por eso, al centro de la diana, de esto se trata. Vamos a estudiar en el capítulo 14 la vida de uno de esos reyes que hemos mencionado antes. Es el reinado de Asa. Y vamos a estudiar algunas cosas que nos van a enseñar a cómo trabajar y ejercitar nuestra vida para que podamos aprender a dar en el centro de la diana. Vamos a leer algunos textos. Dice en el versículo 1: Abías durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. Y el país estuvo en paz por 10 años durante sus días. Y aquí viene lo bueno. Asa hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos, destruyó los pilares sagrados, derribó las aseras y ordenó a Judá que buscara al Señor, Dios de sus padres, y cumpliera la ley y el mandamiento. Vemos a un rey que nos identifica que hizo lo recto y lo bueno delante del Señor. Entonces, con un comienzo así, de una persona que la palabra identifica como que hizo lo recto y lo bueno delante de Dios, es alguien de quien tenemos que aprender ciertos principios. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, ahí encuentro algo importante, algo que me he dado cuenta que muchas veces como seres humanos luchamos. ¿Y sabes qué es? Empezamos a emplazar o a colocar ídolos en nuestra vida, donde en ese lugar corresponde que Dios esté en el punto 1, en el lugar 1 de nuestros valores, de nuestra forma de pensar, de nuestra vida, de nuestras decisiones. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Pero sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta, como iglesia podemos caer en la trampa de empezar a colocar en el lugar de Dios otro tipo de dioses. El pueblo de Israel, si estudias un poquito la historia, y no hay que escarbar demasiado para darte cuenta de esto, continuamente tenían esos anhelos de buscar de Dios, y Dios se manifestaba de una forma gloriosa en medio de ellos, pero después pasaba etapas que empezaban a levantar ídolos y altares a otros ídolos. Aquí nos ha identificado algunos de los ídolos que en ese momento estaba levantando el pueblo de Dios. Las aceras, por ejemplo, no las aceras de la calle, esos son aceras. Aceras era un dios. ¿Ok? Vamos a dejarlo claro. Y entonces dice el versículo 4: y cuando Asa rompió todos esos ídolos, ordenó a Judá que buscara al Señor. Y no solamente que le buscara, sino que cumplieran la ley de Dios y el mandamiento de Dios. Y ahí va mi primer punto en esta mañana. Tú debes identificar cuál es el Dios de tu vida. Muchas veces identificar quién es el Dios de nuestra vida tiene mucho que ver con aquellas cosas donde somos frágiles. Tu debilidad, mi debilidad, tu fragilidad, mi fragilidad, aquellas cosas donde a veces nos sentimos tentados o a veces podemos caer, generalmente muestran o nos identifican un poquito de dónde puede encontrarse aquellos dos dioses en los que tú y yo a veces quitamos a Dios de nuestra vida y les ponemos como los dioses de nuestra vida. Hay gente que pone el materialismo y en el momento en que le falta lo material, se ahogan, incluso pierden su fe en Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no estuvo en el primer lugar, sino que el Dios dinero o el Dios material se puso en el lugar de Dios.
A veces podemos crear dioses de otra manera. A veces puede ser una relación, una persona. Y dependemos tanto de esa persona que cuando esa persona no está, toda nuestra vida se echa a perder. Nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de todo. Y es porque esa persona empezó a tomar el lugar que le correspondía a Dios. ¿Me sigues, iglesia? Por eso lo importante cuando Asa decide hacer lo bueno ante los ojos de Dios y reformar algunas cosas que no estaban bien en aquel momento en el pueblo, lo primero que hizo fue ocuparse de que Dios era lo primero en sus vidas. De eso se trata. Cuando tú y yo ponemos a Dios lo primero en nuestro trabajo, serás bendecido en tu trabajo. Cuando tú pongas a Dios lo primero en tu familia, tú te vas a dar cuenta que tu familia será bendecida. Padres y madres que tratan de a palos, guantazos y castigos y este niño, niña no aprende y es un rebelde. Déjame decirte un secreto. Hinca tus rodillas y clama a Dios por tu familia. De eso se trata, de poner a Dios en el centro. Si seguimos la lectura, versículo 5 dice: también quitó los lugares altos de los altares de incienso de todas las ciudades de Judá, y bajo él el reino estuvo en paz. Y en el versículo 6 encontramos otra perla preciosa. Dice: edificó ciudades fortificadas en Judá, ya que el país estaba en paz y nadie estaba en guerra con él durante aquellos años, porque el Señor le había dado tranquilidad. ¿Cuántos no anhelan paz y tranquilidad en su vida? ¿Es tan difícil vivir momentos de tormenta, de discusión, de angustia, de saber que llegas a casa y bronca, te vas de casa, bronca, hablas por teléfono, bronca? Yo quiero la paz del Señor. Pero eso es un pequeño paréntesis. Dice: nadie estaba en guerra con él durante aquellos años porque el Señor le había dado tranquilidad. Versículo 7, dijo pues a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas con torres, puertas y barras. La tierra es aún nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. Edificaron pues y, mira, prosperaron. ¿Cuántos quieren prosperar? Todos queremos prosperar. Yo quiero prosperar en mi familia, quiero prosperar en mi trabajo, quiero prosperar en mi iglesia local, quiero prosperar en el reino de Dios. Todos queremos prosperar. Nadie ha nacido y crecido diciendo: no, yo quiero ser pobre, no, yo no quiero tener nada, no, yo no quiero tristeza, quiero dolor. Bueno, escuchando la predicación de Efraín el otro día, sí hubo un hombre que dijo: quiero estar amargado toda mi vida. Pero tú y yo no somos así. Todos queremos esa abundancia y esa prosperidad que algunos domingos atrás hablamos. Pero fíjate, en ese texto encuentro algo muy interesante. Cuando ponemos a Dios en el primer lugar, es el momento donde tú y yo estamos empezando a construir una vida según la palabra de Dios sobre la roca. ¿Y qué pasa cuando construimos sobre la roca? Pues que es firme. Muchas veces construimos sobre la arena y cuando vienen las aguas tormentosas, ahí podemos ver en algunos países, ¿verdad? Que, ay Dios, ten cuidado de toda esa gente que sufre tanto. Pero se llevan las casas como si fuesen papel y ven las casas derrumbadas. Es como el cuentecillo de los cerditos, ¿verdad? Que sopla y sopla y tu casa se derrumbará, ya se me ha olvidado, pero las casas se iban derrumbando porque eran de paja, porque eran de barro. Es así el cuento, ¿verdad? De los niños pequeños, hasta que llegó a la casa que estaba bien hecha. Y por mucho que soplaba y soplaba y soplaba, no había manera. Pues esa historia salió de la Biblia. El que se la inventó no se la inventó él, es el texto de la palabra de Dios.
Él es la roca y si tú construyes sobre la roca y con un buen material, enfocando tu vida en lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice, tu casa no va a ser destruida de una manera tan sencilla. De hecho, no podrá el enemigo con ella. Pero hay algo muy interesante en cómo construir. En el versículo 7 dice, edificaron esas ciudades y las cerraron con murallas. Y dice 3 palabras. Escucha bien. Dice, torre, di conmigo, torre, puerta, barra. Hay algo tan especial en ese texto que nos identifica cómo Dios quiere que tú y yo construyamos nuestra vida, que no podemos pasar desapercibido este versículo. Mira, la torre significa vigilia. Las torres que se edificaban a lo alto, se subían en ellas los centinelas, los soldados que se ocupaban de vigilar si algún enemigo vendría. Y muchas veces, iglesia, estamos construyendo con el Señor y olvidamos que tenemos un enemigo que viene a matar, robar, destruir. Ya conocemos ese texto a la perfección. Pero construimos con Dios y de la misma forma que construimos y edificamos, nos dejamos destruir por el diablo. Y muchos están recibiendo y estamos recibiendo esta mañana. Y la gran pregunta es, ¿cómo vas a vigilar lo que Dios te ha dado? No es tiempo de entrar en un tiempo de confort espiritual, de siesta espiritual. Tú y yo tenemos que aprender a velar. La palabra nos habla sobre aprender a velar. Y no hay nada más peligroso, iglesia. Escucha bien lo que te voy a decir. Que pasar un tiempo de tranquilidad y de paz. Porque en esos momentos donde parece que todo va bien, que todo me funciona, que todo está tranquilo, ¿sabes lo que humanamente hacemos? Mira. Y entramos en una somnolencia espiritual porque pensamos que todo está hecho. Y es el momento donde el diablo aprovecha para venir sobre nosotros. Sansón, Sansón, los filisteos llegan. ¿Qué hacía Sansón? Dormir. Y por eso es importante entender que no es solamente edificar y edificar en sí, sino edificar a la manera de Dios. La torre nos habla de vigilancia. Vigila lo que Dios te ha dado. Vigila si vienen enemigos en contra de lo que Dios te ha dado. Vigila a aquellos que vienen para ayudar o para destruirte. Vigila, vigila. Después nos habla de otra palabra, las puertas. ¿Y para qué se usan las puertas? Para salir y para entrar. Pero cuando yo entro en el cuarto con mi esposa, mis hijos saben que si la puerta está cerrada, ahí no se entra. ¿Verdad, Josué? ¿Por qué? Porque las puertas es una forma de entender que lo que hay detrás de esa puerta empieza a ser un momento de intimidad o algo de intimidad. Tú cuando vas al baño cierras la puerta, cuando vas a tu cuarto para dormir cierras la puerta, cuando te vas de tu casa dejas la puerta abierta. No, porque estás dando un mensaje a todos los que no son de tu casa de que a ese lugar no se puede pasar. Por eso se cierran las puertas. Y por eso en el texto donde Asa está reformando el pueblo de Dios, enfoca al pueblo de Dios y empieza a enseñarle cómo construir adecuadamente bajo las promesas de Dios. Número 1, vigila que no venga el enemigo sobre lo que Dios te da. Número 2, aprende a cerrar las puertas de tu vida. Eres tú quien debes cerrarlas. Ay, es que la hermana me criticó y no la pude frenar y cuando me quise dar cuenta me embarró entero y ahora tengo un problema y ahora soy víctima. Cierra la puerta. Me explico. Cierra la puerta. Pero hay otro material ahí, la barra.
que nos está hablando de los principios sólidos. Mira, las barras de metal no se rompen tan fácilmente como la madera. Por eso, cuando estaban edificando y estaban levantando todo el vallado de protección sobre la ciudad, no usaron una simple madera que se puede quemar, que se puede torcer, que se puede romper, que con el agua se va perdiendo la propiedad, sino que usaron barras de hierro. ¿Y de qué nos habla esto? Nos está hablando de los principios sólidos de la palabra de Dios. Mira, hay una iglesia en general, te estoy hablando de al nivel general, que busca, esas personas buscan lo glorioso, la unción, el toque, el que tiemble en las reuniones, el que me salgan las lágrimas, el que me caiga al suelo cuando oren por mí, en que me den un chaquetazo santo, buscan tantas superficialidades que se olvidan de que el reino de Dios consiste en pilares de los fundamentos. Es el fundamento, y lo que tú trabajes en el fundamento de la palabra de Dios lo que va a determinar la calidad y la dureza de lo que estás construyendo con Dios. Porque te voy a decir un secreto. Yo no me levanto todos los días comiéndome el reino de Dios. Y no me levanto todos los días con anhelo y deseo y ganas y pasión de decir, venga a montar, chicos, vamos a otra reunión, aleluya, aleluya. No, a veces vengo triste, deprimido, me gustaría estar en la cama. Ay, pastor, humano como tú. ¿Y sabes lo que me funciona en esos momentos? Los pilares y los fundamentos que he puesto en mi vida, que he absorbido de la palabra de Dios. Y yo no sigo a Cristo por emoción, sigo a Cristo porque fue mi decisión amarle. Y punto. Y si enfermas, me da igual. Mi decisión fue seguirle hasta la muerte. Y si no tienes para vivir, para comer, no me importa. Porque yo tomé una decisión firme, un fundamento de mi vida sobre Él, que le seguiría pase lo que pase y venga lo que venga. Por eso a veces sirvo sin ganas. Por eso a veces voy a la reunión de oración diciendo, ay, qué calor hoy. Pero me he dado cuenta de que lo que queda realmente en una iglesia madura, cuando la emoción se va, como dice la palabra, la profecía se va, la ciencia se va, el mover ese que esperamos que los pelillos se nos pongan así, se van. Los pelillos se van. ¿Qué queda? Los fundamentos. Las barras de metal que tú pusiste a tu construcción. Que aunque venga el fuego, ahí siguen. Aunque venga la tormenta, ahí siguen. Aunque venga el dolor, ahí siguen. 3 cosas: vigilia, protección, principios sólidos. ¿Estáis conmigo? Punto 3, versículo 11 dice: entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo, Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Tantas veces he sentido en mi vida que no tengo fuerzas. Tantas veces he sentido en mi vida que no puedo más, quiero tirar la toalla. ¿Alguien sabe lo que hablo? Pues mira, Asa lo está entendiendo muy bien y lo está declarando. No hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Y dice, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En ti nos apoyamos. Y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca hombre alguno contra ti. Y
el Señor derrotó a los etíopes. Fíjate, un ejército se estaba levantando. Es como cuando Eliseo estaba con su siervo y el siervo estaba mirando al horizonte y veía un ejército enorme que venía en contra de ellos. Y el siervo venía: Eliseo, 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 que nos van a machacar, mira, mira. Y Eliseo miraba y decía: no veo a nadie. Y el siervo decía: estás loco, pero mira, mira, están ahí, no los ves, están ahí. Y dice: no veo a nadie. Hasta una tercera vez: pero Eliseo, ponte las gafas, no las de cerca, las de lejos, están ahí. Y dice la palabra que Eliseo dijo: Señor, dale ojos para que vea. El ciego era el otro. ¿Sabes lo que significa? Que a veces vemos el reino de Dios, a veces vemos nuestra iglesia local como algo pequeño. Vemos a los gigantes y vemos a todos los que se oponen y que si me dan, no me dan, viene gente, no viene gente, y que será de nosotros un pueblito. Y empezamos a ver con nuestros ojos y olvidamos que nuestros ojos muchas veces lo que ve no tiene nada que ver con lo que Dios ve. A veces tú ves de ti algo que Dios no ve de ti. Te sientes tonto, estúpido, pequeñito. ¿Y qué voy a decir yo? Y después me di cuenta que en la palabra de Dios, Dios escogió a una viejita para tener un montón de hijos. Dios escogió a un para dirigir y hablar a un pueblo. No había quien le entendiese. Y empieza a ver una y otra vez historias donde la grandeza de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural y poderosa sobre aquellos que estuvieron dispuestos a apoyarse en Él. ¿Qué significa? Significa que entendieron su posición de debilidad y comprendieron la posición de nuestro Dios como el Todopoderoso. Por eso somos herramienta en sus manos. Nosotros no somos la solución, solamente somos aquellos que, como el Juan el Bautista, empiezan a quitar las piedras que estorban del camino para que la presencia de Dios se manifieste. Pero tenemos que aprender a apoyarnos en Él, y cuando tú y yo aprendamos a apoyarnos en Él, te vas a dar cuenta que toda tu mirada, tu expectativa de la vida, lo que estás viendo y te estaba amargando, lo que no te deja dormir hoy, no va a ser más que un poco de polvo, porque tienes al ayudador de los ayudadores, tienes al poderoso de los poderosos. ¿Me explico lo que quiero decirte? Apóyate sobre Dios. Punto número 4, vamos a ir al capítulo 15 para ir un poquito más rápido. Dios les da una victoria y llegamos a ese capítulo y dice: el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros. Pero si le abandonáis, os abandonará. Y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. Y en aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones. Di conmigo: había muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de la tierra. Mira, venimos de un texto que nos dice que hubo paz. Después de ese tiempo de paz entran en una conquista milagrosa. Destruyeron todas las ciudades de alrededor de Gerar. Y dice la palabra de Dios que sacaron un botín increíble de todas esas victorias. Llega el capítulo 15
Y tras la victoria, las ganancias, la riqueza, ¿qué ocurrió? El pueblo se alejó. Qué triste. Cuando la bendición debería ser para nosotros la esencia de tener un padre extremadamente bueno y que quiere lo mejor para sus hijos y él no lo da, empieza a ser para muchos aquellas cosas que les aleja del Dios que se lo dio. Y el pueblo entró en esa actitud. Lo hemos leído. Y el profeta, Dios habla al profeta, el profeta viene y le dice, mira, si estáis con él, estará con vosotros. Si no estáis con él, él se apartará y os abandonará. Y por muchos días, dice en el versículo 3, lo hemos leído, estuvo sin Dios verdadero, estuvo sin el sacerdote que les enseñaba y estuvieron sin la ley de Dios. Y cuando todo eso ocurre en medio de la iglesia de Cristo, lo que empezamos a experimentar es religión. Y la religión nos conecta a la idolatría. Así de simple, así de sencillo. Y empezamos a creer en la Santa Ana, en el Santo Juan, en la San no sé qué y en la San no sé cuánta, y llevamos aquí cuatro besos arregla todo, y después también las llevamos ahí, y después ya nos empezamos a hacer el tatuaje de la yo que sé qué, y con unas tonterías que no tienen nada que ver con el mover de Dios. Pero una iglesia que anda sin Dios, que anda sin escuchar su voz y que anda sin la ley de Dios, es una iglesia que cae en la esclavitud de la idolatría y de la religiosidad. ¿Amas a Dios? Sí, pero he perdido el norte. Ya no le veo, ya no le siento, ya no entiendo sus tiempos. Iglesia, lo que estamos viviendo, déjame hacerte un paréntesis. Lo que estamos viviendo es un tiempo en el que Dios nos ha metido con un propósito. Y por eso tú y yo no tenemos que vivir este tiempo ni en queja, ni en angustia, ni en el qué pasará, sino que tenemos que luchar por obtener un gozo de todo lo que está por venir. Unas ganas de luchar por todo lo que está por venir, unas ganas de servir por todo lo que está por llegar, que tiene que revolucionar el domingo este lugar. La pasión para que la gente se convierta, la pasión para que la gente se sane, la pasión para que su iglesia crezca, nunca para nuestra gloria, sino para que podamos alcanzar más. Y cierro el paréntesis. En este texto solamente quiero dejarte una palabra. El versículo 4 dice que de su angustia, de su dolor se volvieron al Señor. Gloria a Dios, que a veces algunos nos hemos dado una vuelta por la vida, ¿verdad? Algunos me voy a dar una vueltilla. Ahora vengo, iglesia. Y me doy la vueltilla y me doy cuenta que en la vueltilla no encontré nada. Fui a buscar el tesoro y me encontré un plastón de lo que se te ocurra. ¿Y qué hago? Pues vuelvo otra vez al camino. Pero a todos nos ha pasado de darnos vueltillas, confiesa. Nos entró la rebeldía un día y se acabó. Y al final nos hemos dado cuenta que dando una vueltilla no hemos logrado nada. Bueno, sí, hemos perdido un poco de tiempo. Pero qué bueno que Dios es un Dios también de segunda oportunidad. Y qué bueno que Dios a mí muchas veces ha dicho, ay Fabio, ay qué tonto eres a veces, ay Fabio, ¿sabes? Así, como un papá, vuelve al camino. Y eso es lo que Dios le permitió al pueblo. Os habéis alejado, pero venga, anda, está bien, vamos a por ello. Y mira, he sacado un juguito ahí de ese texto, la acción. Acciona tu vida. Oír la voz de Dios como reacción ante su voz
siempre debe llevarte a accionar tu vida en su dirección, no a reaccionar. Mira, cuando un padre, una madre castiga a un hijo, una hija porque le ama y quiere que aprenda una lección, hemos aprendido, tratamos de aprender como padres y madres que nunca debemos castigar o pegar por una reacción. El niño se porta mal, una patada, lo mando al pedrete. No, esa forma de disciplina lo único que hace es dañar la psicología y dañar a tu hijo. Otra cosa es morderte los dientes y después te vas a enterar. Y tú, cuando ya estás tranquilo, ha bajado el polvo, ya los nervios de la que te lió en el mercado, las pataletas, tiró los crispies, los cereales al suelo, y tú querías coger al niño, reventarle contra el suelo así, pero ahí te dije, espera, en casa te vas a enterar. Y te fuiste a casa y ya en el coche te fuiste relajando. ¿Sabéis de lo que os hablo? Y ya te ibas relajando y llegaste a casa, bueno, tampoco fue tan grave. A ver, relájate un poco. Y ya en vez de romperle los dientes contra el suelo, ya estamos pasando a nivel 2 de castigo. Digo, bueno, le quito la consola una semana o el móvil. Y ya, si dejas que te enfríes mucho, ya ni le castigas. Así que cuida, orden también, ¿eh? Pero llega un momento que te pones en la posición de pensar, decir, a ver, este niño, ¿qué le ha pasado? Ha tenido rebeldía, ha tirado los cereales al suelo porque le he dicho que no le compraba un juguete. Así que mi niño es un caprichoso y encima tiene rebeldía. Entonces tengo que trabajar contra los caprichos y la rebeldía con mi hijo. Y tú empiezas a pensar, o sea, que si le hubiese partido los dientes habría sido un caprichoso rebelde sin dientes. Entonces, menos mal que no lo hice. Y llega un momento que como padre ya posado, madre, dices, ok, pues durante 5 meses no le voy a comprar nada para que deje de ser caprichoso. Y eso es un castigo en orden. Eso se llama acción, no reacción. ¿Sabes lo que ocurrió con el pueblo? Reaccionó. Y lo vamos a ver un poco más adelante. O sea, como papá vino y los dientes, reaccionó. Entonces, iglesia, tú y yo no hemos sido llamados a reaccionar. Si tú estás viviendo un momento difícil, párate con Dios. Ten intimidad con Él. Busca su presencia y cuando Él te hable, acciona tu vida. Toma decisiones y sabrás perfectamente cómo hacer, pero no reacciones. 100% de la reacción que tú tomas o yo tomo en mi vida son equivocadas. Debemos accionar nuestra vida bajo la obediencia a Dios y no reaccionar sobre la vida porque nos equivocaremos. ¿Sigues conmigo? Ok, os decía que el pueblo vivió una reacción. Y mira, vamos a leer unos textos más. Estoy casi acabando. Versículo 6. Y era destruida nación por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. Mas vosotros esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra. Y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá, de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. Entonces restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Mira, en esos versículos que vamos a leer ahora se está moviendo una inercia muy importante que tiene que ver con lo que estamos viviendo en este tiempo. Mira, reunió a todo Judá, Benjamín y a los de Efraín, Manasés, Simeón, que residían con ellos, porque a muchos Israel se pasaron a él cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén el tercer mes del año 15 del reinado de Asa, y aquel día sacrificaron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían traído. Escucha, o sea, eso no era una ofrendita de que busco en el bolsillo a ver si me encuentro 20 céntimos para la ofrenda. Ahí Asa dijo, escucha,
trae ganado. Trae, pero trae a lo grande. O sea, a lo grande. De lo que encontramos en la billetera. De eso, Asa le dijo, es para el Señor. ¿Me vais a traer la ovejita tuerta? La que no anda, la que nos salió ciega. No. Hicieron un banquete en la presencia de Dios. Pusieron un altar como Dios manda para Dios. ¿Y de qué me habla esto? Mira, cuando estaba leyendo el texto y preparando la meditación, me acordé de la viejita que Jesús levanta en el templo cuando llevó su ofrenda. ¿Os acordáis? Estaban allí todos los ricachones, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los top, ¿sabes? Los grandes. Y traían los 500 euros así, a ver, Pepe, ponla. 500. De ahí va mi ofrenda, hermanos. ¿Veis? Mira, hermanos. Y llegó la viejita con sus 2 monedillas, 3, 4, que apenas hacían ruido. Y las metió en la ofrenda y fue un ruido que estalló en los oídos de Jesús. Y dijo, aquella mujer, sin vergüenzas de los billetes gordos, aquella mujer ha dado más que todos vosotros. Y qué importante, un texto que me conecta a lo que este versículo enseña. Dios nunca te pidió grandes cosas. Dios te pidió un corazón que le amara. Y yo me he dado cuenta que a veces se han hecho muchas estupideces en otros lugares y no vamos a criticar. Dios es juez y Dios hará lo que tenga que hacer con todos, pero la palabra enseña que cuando tú y yo queremos levantar adoración a Dios, tenemos que darle calidad, no cantidad. ¿No es más espiritual el que está ahí alabando y adorando al Señor, saltando, como a mí me gusta, ¿sabes? Que acabo todos los días con 4 kilos menos, como los de la Fórmula 1, de tanto sudar. Pero es mi manera, es mi forma. Yo te animo a que alabes al Señor con todo tu ser, pero a veces no se puede, y el que viene con un dolor de pierna y que está ahí sentado como nuestro hermano, quizá está adorando él mejor que yo. Es que Dios no mira la apariencia humana, no mira lo que tú y yo vemos, es que Dios mira el corazón. Pero esto no tiene que ser una excusa, esto es una arma de doble filo, porque hay personas que dicen, no, si yo alabo por dentro, no, si yo adoro por dentro, no, si yo por dentro, tanto por dentro que no hay nada, es un mar de la nada, y algunos aprovechan de eso. No. Mira, cuando hay amor y pasión por algo, sale algo de dentro afuera que no se puede explicar. A ver, esposas, ¿cuántas están enamoradas hoy en día? Madre, ¿qué pregunta he hecho? Escucha, estuvieron y están enamoradas hoy en día. Levanta tu mano, esposa, aunque sea mentira, así dejas bien a tu esposo. Quiero haceros otra pregunta, esposas. Cuando conocisteis a vuestros novios, ¿cómo vestían? ¿Vestían bien? ¿Olían bien siempre? ¿Se peinaban? ¿Tenían pelo? ¿Verdad que sí? Oye, y os voy a decir un secreto sobre los hombres. ¿A cuántas mujeres sus esposos les gusta el fútbol? Casi todos, ¿no? Vamos a decir todos. Pues mira, en el fútbol se suda y olemos feo. Los pies con esas botas que no transpiran, te puedo decir que ese pie cuando sale la bota puede matarte. O sea, es terrible.
Y cuando éramos jóvenes salíamos de jugar al fútbol y como no teníamos novia nos importaba tres narices, que si los pies olían, que si los sobacos olían, que si el sudor, que si las camisetas empapadas, y nos íbamos tan tranquilo y disfrutábamos de un rato. Ahora, cuando uno de ellos empezaba a tener novia, no. En la mochila llevaba la del fútbol y después la de ver a la novia. Se echaba perfume en los pies. Se lavaba lo que podía en el lavabo o en las botellas de agua, se peinaba después de jugar, claro, imagínate, sudado el pelo y con agua se le quedaba eso como la mejor gomina que puedas comprar. Y había pasión, porque cuando hay amor y pasión sale de dentro a afuera, siempre. Esa es la realidad. Se ve, se nota. Se siente, ya no necesitas decirle a la iglesia que sirva, no necesitas decirle a una iglesia que traiga gente nueva, no necesitas decirle a una iglesia que somos cristianos de tiempo completo, de lunes a viernes. Ayer yo estuve con 2 clientes míos jugando al golf, porque es lo que les gusta a ellos, yo aprendí por ellos para poder evangelizarles. Y en un momento de la comida con ellos estaban contándome, el uno que quería quitarse la vida, el otro que estaba harto de la mujer, de la sequía, del hijo, quería matar a todo el mundo. Y en un momento yo callado, mirando, digo, necesitáis a Dios. Y para eso estamos, iglesia, para ser luz en medio de la oscuridad. Ahí donde estás, eres hijo de Dios a tiempo completo. En ese texto lo que está ocurriendo, iglesia, es que recuperaron y restauraron la adoración a Dios. Mira, toda nuestra vida es adoración. Cuando yo trato de hablar con mi esposa, y es algo que estoy aprendiendo todavía y intento mejorar. Especialmente una vez al mes, ya sabéis de lo que os hablo. Trato de ser especialmente cariñoso. Trato de ponerme una sonrisa, a veces un poco falsa, pero yo sé que a ella le hace bien. Trato de entender lo incomprensible. Trato de apoyar cuando te faltan las fuerzas. Y me di cuenta que esa es una forma de adoración a Dios, porque estoy cuidando lo que Dios me da. ¿Os acordáis? La torre, vigilia. Quiero tener cuidado de que el diablo no destruya. Quiero cerrar las puertas para que el diablo no entre. Y quiero construir mi hogar con materiales sólidos. Pero es muy importante que todo lo que hagamos en nuestra vida sea adoración a Dios. Cuando vayas a trabajar, hazlo como adoración a Dios. Cuando trates a tus padres, aquí están los míos hoy de visita, bienvenidos otra vez. Hazlo como adoración para Dios. No siempre es fácil, pero recuerda, toda mi vida es adoración a Dios. Y mi último punto. Hay una guerra después de todo esto, el capítulo 16, solo rápidamente os muestro lo que pasa. Subió Basa, rey de Israel, contra Judá y fortificó Rama para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa. Entonces Asa sacó plata y oro y tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey y los envió a Ben-Hadad, rey de Aram, que habitaba en Damasco. Te lo resumo. Él fue a intentar sobornar o comprar una ayuda para atemorizar a un pueblo que quería destruirles. En ningún texto Asa tiene el mismo comportamiento que tuvo anteriormente. ¿Os acordáis cuando destruyeron en el capítulo que hemos leído anteriormente? En el capítulo 14, el Señor destruyó a todo ese ejército y sacaron un gran botín. Porque Asa le dijo, Señor, sobre ti me apoyaré. ¿Te acuerdas? En este texto se le presenta otra dificultad y en ningún momento Asa le dice, Señor, sobre ti me apoyaré, sino que él intenta ver de qué manera personal arregla el conflicto. Resumen, desastre. Desastre.
Y es cierto que Dios ha puesto habilidades sobre nosotros, ha puesto sabiduría, ha puesto un cerebro para que lo usemos. Algunos lo usan muy poco, pero te animo a usarlo. Para tener equilibrio, para pensar las cosas, para poder balancear entre lo que es correcto e incorrecto, pero por encima de todo, lo más importante de esta historia es que en cada proceso de nuestra vida nunca caigas en el peligro de querer hacer por tu cuenta cualquier tipo de solución a un conflicto. Apóyate siempre sobre Dios. Pero ese no es el último punto. Cuando eso ocurre, llegamos al versículo 7. En aquel tiempo el vidente Ananí vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Aram. ¿Dónde se apoyó? Y no te has apoyado en el Señor tu Dios. Por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer. Escucha bien este texto, iglesia. Es algo profético para ti, para mí. El Señor recorre toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá guerra contra ti. Y todos sabemos lo que pasó, o no, ya te lo digo. Asa se enfadó con el hombre que Dios le envió a hablarle. ¿Cuántas veces Dios nos ha enviado a personas o Dios nos ha puesto en un entorno donde a través del pueblo de Dios, a través de la iglesia local donde Dios te ha puesto, Dios te está hablando, pero no quieres escucharle? Y estamos en un tiempo donde la iglesia dice demasiado a la ligera: es que Dios me habló a mí, es que Dios me dijo, es que Dios... Yo he visto a tantos Dios me dijo estampados en el muro que no me quedó otra que ponerme a estudiar claramente la palabra de Dios, cómo Dios habla a su pueblo. Y ¿sabes qué he descubierto? Que una de las formas más claras que Dios habla a su pueblo es por medio de su iglesia. Lo que pasa que no nos gusta a veces oír lo que tienen que decirnos. Hay demasiada gente sin pastor. Hay demasiada gente sin autoridad. Si un día yo me quedo sin autoridad espiritual, os animo a que corráis de este lugar. Iros. Un pastor sin pastor y ese pastor sin pastor y el otro pastor sin pastor. En algún momento hay una desconexión con Dios. Porque Dios ya creó todo. Y lo creó como Él creía que era adecuado. Dios envió a esa persona, Asa no le quiso escuchar. Se enfadó y se irritó con él. Le dijo: ¿quién eres tú para hablarme a mí? Se fue y Asa enfermó de los pies. Y se pudrió y murió así. Está ahí en la historia, lo puedes leer. Se acabó. Y de lo que era paz vino guerra, vino destrucción. Y todo fue por no aprender a apoyarse en Dios. Quiero dejarte ese texto una vez más, si lo puedes leer conmigo en el versículo 9, por favor. Ese es tu apoyo, iglesia, este es tu apoyo. Márcatelo en tu Biblia, repásalo esta semana, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto y ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Señor, no quiero guerras, quiero paz.